¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Paradigmas. El día de hoy vamos a hablar de algo, en realidad, de los medios de comunicación, pero dentro de los medios de comunicación y dentro de las herramientas que uno utiliza, las herramientas humanas y fundamentalmente de la voz. La voz, bueno, es el medio de comunicación o el medio de transmisión de información por excelencia del ser humano, y la voz siempre ha estado, ¿no? Desde que el ser humano es ser humano y ya se ha comunicado primariamente y primeramente por la voz. Y por la voz nos seguimos comunicando, por la voz nos seguimos relacionando, por la voz seguimos entablando amistades, entablando relaciones, haciendo negocios. Y la voz, por supuesto, también se ha usado en ámbitos profesionales y se usa en ámbitos laborales y se ha profesionalizado en las comunicaciones, en las ciencias de la comunicación, en las disciplinas que tienen que ver con la información. La voz, pues, es un componente fundamental. Y qué mejor que hablar de la voz y del poder de la voz, que es el tema que nos convoca el día de hoy en Paradigmas, que conversar con un locutor profesional. Ya tiene él 28 años de experiencia y de trabajo. Ahí lo conocí yo en una radio local, a raíz de una participación que tuve en una actividad de análisis político. Era Lucho Quiroz. Bueno, Lucho lo conocemos los amigos, Luis Quiroz, que está con nosotros el día de hoy aquí en Paradigmas, para conversar, Lucho, sobre el poder de la voz. Te doy la bienvenida primero y gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Einer, y un saludo también para el público de tu programa Paradigmas, que es bastante sintonizado. Es un placer estar aquí, conversando contigo. Sé que tus programas siempre son conversación, así es que estamos listos y dispuestos, pues, para tener una buena conversación que sea mejor que las de sobremesa. Utilizando justamente la voz, que es tan importante como herramienta, ¿no? ¿Por qué es importante? Tú eres locutor profesional, Lucho, ya tienes más de 25, 28 años de experiencia, casi 30 ya, 3 décadas. Y en este trajín, en este caminar por la radio, por la locución, ¿podrías decirme cuán importante es la voz o cuán importante ha resultado la voz, no solamente para un locutor, sino en general para un ser humano, para una persona que se comunica, para una persona que entabla relaciones? ¿Cuán importante es la voz, el timbre, la cualidad, etcétera? Bueno, yo creo una cosa, ¿no? Que en general el ser humano busca que comunicarse. Sin comunicación no vamos a llegar a nada nunca. Podemos llegar a algo bueno o algo malo, pero sin poder comunicarnos, sin tener la capacidad de comunicarnos, no vamos a poder llegar a más. Entendernos de repente con señas en un inicio, pero eso también es comunicación. Escribir o hacer otra cosa es comunicación, pero si nos centramos en la voz, estamos hablando de también transmitir una actitud. No estamos hablando solamente de llegar a comunicarnos como ahora que estamos hablando, o como con cualquier persona, que nos podemos decir muchas cosas, sino también es transmitir parte de lo que es nuestra personalidad y también nuestras carencias. Muchas veces tener ciertos tipos de tonos de voz al momento de conversar con alguien denota cómo estamos anímicamente, emocionalmente. Exacto, porque a veces queremos conseguir algo, pero no estamos tan bien como para poder tener la fuerza, la contundencia necesaria de expresar algo, y tal vez no conseguimos lo que queremos, o no llegamos a donde queremos llegar. El problema pasa porque no somos a veces capaces de poder controlar los momentos. La actitud suele ser falsa muchas veces, y es allí cuando se aprovecha de la gente que sabe mentir, ¿no? Eso también es uno de los problemas que tenemos al utilizar la voz de alguna forma, ¿no? Se sabe de que cuando una persona miente, maneja mal, las intensidades de la voz. Cuando miente, la intensidad decae o se va hacia otro lado, cambia de alguna manera. Pero eso es básicamente imperceptible para el común denominador de las personas, no nos damos cuenta. No tenemos un aprendizaje. Así es, no nos damos cuenta. Entonces, muchas veces caemos, como personas crédulas que somos en general, porque es mentira que la mayoría sea desconfiada a pesar del entorno en el que vivimos, porque siempre queremos creer, siempre queremos que alguien nos diga lo que queremos escuchar. Y hay una digamos, intención o una manera de ser nata del ser humano, que es esencialmente confiar, ¿no? Confiar en otras personas. Así y es. Más si entablas ciertas relaciones ya en determinado tiempo, no empiezas a confiar. Y eso es parte de la naturaleza humana, porque somos seres sociales, pues, ¿no? Claro, o sea, no habría sociedad si no existiría la credibilidad ni la confianza entre una y otra persona. Y es por eso que también a veces nosotros tenemos un gran error de creer en la misma persona que nos falla, ¿no? O en el político que ya sabemos que es malo, pero le seguimos creyendo, y así hasta el infinito. O sea, tenemos esa mala costumbre de volver a confiar.
Pero eso, digamos, tú que tienes tanto tiempo haciendo locución, utilizando la voz de manera profesional, ¿eso se puede distinguir, Lucho? ¿O es que, digamos, en el momento que uno está conversando, eso se diluye, digamos, por otros aspectos perceptuales, por la mirada, por los gestos, etcétera? ¿Es posible poder distinguir esos matices como para poder distinguir una persona? Por el comportamiento gestual y corporal sí podemos caer en, digámoslo así, en el hecho de detectar a alguna persona que está mintiendo, ¿no? Pero la intensidad de la voz es lo que más delata a uno, porque uno puede más o menos dominar sus gestos, excepto los 4 más importantes, que son el de ira, de tristeza, de alegría, etcétera, ¿no? El de susto. Pero después de eso es un poco complejo, porque, por ejemplo, conversando con un psicólogo español hace unos años atrás en el Cusco, él decía de que las personas que miran hacia abajo están mintiendo. Yo miro mucho hacia abajo cuando estoy pensando, por ejemplo. Claro, yo también lo hago eso. Y yo no estoy mintiendo. Pero para él, así era como detectaba a la gente que mentía. Entonces, el 90% de la conversación que tuve con él seguramente no me creyó nada. Pero sí sabemos que mirando a cierto lado del hemisferio cerebral, estamos inventando algo, ¿no? El hemisferio creativo. Pero no siempre pasa eso. Porque a veces la memoria nos lleva a engaños. Por lo tanto, si uno mira hacia el hemisferio donde estamos recordando algo, puede ser que digamos algo que no sea necesariamente cierto. La memoria es uno de los principales productores de mentiras en el mundo, ¿no? Porque uno puede decir, sí, vi a tal persona en el asesinato de tal y esa persona jamás estuvo allí. Claro. ¿No? Es que eso se basa en la percepción y se basa, digamos, en el estado perceptual, ¿no? Y la percepción es subjetiva. Y está teñida de muchos factores alrededor, ¿no? Incluso el inconsciente nos suele engañar. Claro, así es. ¿No? Entonces, la memoria en realidad no es tan confiable. Incluso la memoria inmediata también suele fallar. Entonces, el tema es cómo descubrir a la persona. Básicamente es por la voz. La mayoría de especialistas coinciden en eso, en que la intensidad de la voz varía, tanto que puede bajar o puede cambiar de tonalidad cuando estamos entrando en la mentira. Exacto, y cuando salimos de ella y entramos ya al verbo normal de la conversación, entonces otra vez la intensidad de la voz regresa al mismo punto, al mismo tono. Pero eso es muy difícil de detectar. O sea, no es tan sencillo porque uno está más atento a lo que mira que a lo que escucha. Claro, así es. ¿No? Entonces somos, digamos, seres eminentemente visuales en una cultura que ha privilegiado lo visual y se ha olvidado de lo auditivo, ¿no? Exacto. O sea, claro, ahora por la televisión y por los medios es mucho más visual, pero antes, digamos, fundamentalmente pues en el Renacimiento era visual por los cuadros y por la belleza y por la arquitectura, pero era muy auditiva, había la música, el canto, etcétera, ¿no? Claro, existían otro tipo de estímulos. Hay equivalencias. Exacto, o sea, el ser humano siempre ha utilizado los sentidos así no se dé cuenta. Y en distintos momentos del desarrollo de la humanidad, no quiero decir evolución, porque en realidad a estos tiempos ya no sabemos a dónde hemos ido, ni hacia dónde vamos a llegar, pero el tema es que siempre hemos utilizado los sentidos en distintos momentos, en distintas etapas, pero siempre nos hemos adaptado a las circunstancias también. Eso quiere decir que, así como citaste el Renacimiento, llegan otros tiempos de avances tecnológicos y nosotros nos comenzamos a adaptar. El problema no es la adaptación o dejar de hacer algo que puede hoy en día ser rescatable, como las épocas en donde en el Renacimiento y posteriormente a él, todavía en la etapa final o la cola del Renacimiento, el colofón del Renacimiento, encontrábamos todavía muy buena música de cámara, etcétera, ¿no? Estamos hablando de cómo utilizamos lo que estamos recibiendo, ¿no? Y hacia dónde hemos tenido que ir para conseguir esos avances. De repente antes no tenemos toda la información para saber bien cómo se pintó tal tipo de cuadro, con qué pintura, etcétera. Nos podemos remitir, por ejemplo, a la tilma de la Virgen de Guadalupe, que hasta ahora no se sabe con qué pigmentación se pintó esa tilma, ni cómo llegaron las 3 imágenes en las pupilas, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, sabemos que para utilizar cierta tecnología hay que recurrir a contaminar nuestro planeta, ¿no? Y habiendo otros tipos alternativos, hablamos de combustible o de repente de insumos como las tierras raras que contaminan un montón, para poder desarrollar celulares, tablets, etcétera, estamos destruyendo también nuestro entorno. Entonces, ¿qué prima más? El inmediatismo económico de conseguir más poder, más dinero, etcétera,
o el hecho de querer conservar un planeta para las siguientes generaciones. Parece que al hombre se le ha olvidado que nuestra misión es perpetuar la especie, ¿no? Y si no ayudamos a conservar el planeta, tampoco vamos a perpetuar la especie. Claro. Y es importante, digamos, Lucho, sentarnos nuevamente en el tema de la voz y de la palabra, en todo caso, la voz y la palabra, ¿no? Porque están muy relacionadas. Íntimamente casi, ¿no? Sí. O sea, claro que hay interjecciones y otras cosas, pero la voz y la palabra pues están íntimamente relacionadas. Examinar un poquito cómo en el devenir justamente de la tecnología y de estos cambios que tú mencionas y de la historia, ahora con tantas cosas que un poco han malformado de alguna manera, o están derivando en un caos a nuestro planeta, pero un poquito también examinar y ver cómo esto ha ido derivándose, cómo la voz, digamos, ha ido evolucionando en su uso, en su profesión, en una carrera, en una labor. En todo caso, tú eres locutor profesional, y me gustaría poder conversar sobre ese tema, si te parece, Lucho, en el siguiente bloque, un poquito más examinando ya desde esta historia cómo la voz, desde sus inicios pura, digamos, ha derivado de ahora con nuevas tecnologías y con más cosas a otra labor y otro tipo de enfoque sobre la voz. Amigos, estamos conversando con Lucho Quiroz, esta interesantísima conversación. Luis Quiroz, Lucho Quiroz, como lo conocemos los amigos, es locutor con más de 28 años ya de trabajo en esta disciplina y en este bello arte de utilizar la voz. Estamos en Paradigma, vamos a una pausa comercial y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta en Paradigmas conversando con Lucho Quiroz sobre el poder de la voz. Lucho Quiroz es locutor profesional con más de 28 años trabajando en esta linda disciplina, el arte de usar la voz profesionalmente. Lucho, habíamos ido derivando, ya hemos estado viendo, tú habías estado un poco analizando el tema de esta evolución o este camino, este recorrido que es el ser humano desde el aspecto perceptual, visual, etcétera, ¿no? Histórico, ¿no? Hay un momento en que la voz o el uso de la voz se hace, digamos, profesional. O sea, yo recuerdo este tema de Orson Welles, por ejemplo, con esta famosa invasión de los marcianos, que lo dijo, ¿cómo dice? La historia de los mundos. Exactamente. Ese tema que lo dijo por radio y todo el mundo se lo creyó. Y hubo suicidios, una psicosis colectiva. Era la radio en ese entonces, o la voz en la radio, la que ha empezado, digamos, esta capacidad de persuadir, esta capacidad de movilizar, porque la voz está en el oratorio, la voz está en la radio, la voz está en la política, la voz está en el canto, la voz está en el arte, está en el teatro, está en todo la voz. Y usar bien la voz involucra, pues, persuadir, involucra hacer que las personas hagan cosas, incluso hasta manipular, ¿no? ¿Cuándo es que empieza, desde tu perspectiva, este uso o a profesionalizarse esta manera de utilizar la voz? Mira, la voz yo creo que como conocemos históricamente, si no me equivoco, comienza a profesionalizarse de alguna manera con el teatro griego. Entonces, aunque ellos utilizaban una especie de megáfonos, una especie de embudos para que se hagan escuchar, porque en esos tiempos no era al aire libre y no existía pues el conocimiento de la resonancia ni las cajas de resonancia que son los tabladillos. Yo creo que ahí comienza, ¿no? Ya posteriormente se viene desarrollando siempre a través de las artes, y luego ya viene la locución cuando aparece la radio, ¿no? Ese es el momento en que trae la locución, pero sigue siendo empírica. O sea, de la radio me refiero, porque yo creo que ya con el tema del teatro, la oratoria también, porque ya existía la política, no como la conocemos, pero de otra manera, ya existían los oradores. La oratoria es tan antigua como Grecia, pues, ¿no? Sí, pues, en realidad sí, claro. En realidad sí. Y después ya viene el tema de profesionalización en la radio y la televisión. Yo recuerdo que en la televisión y en la radio antigua hablaban los mismos propietarios de los medios, salían a presentar y eran las grandes estrellas por encima de sus propios trabajadores. O sea, presentar al dueño, hacerle una entrevista, o que el dueño presente un comercial o a un entrevistado que lo iba a entrevistar a otra persona, ya era pues el pináculo en ese momento para el público mismo y también para los mismos trabajadores o quien iba a ser presentado. Todas esas cosas han cambiado. Hoy en día es muy raro ver que un dueño aparezca en un medio de comunicación y en realidad ya no es lo apropiado, ¿no? Pero
yo creo que en esos momentos comienza el tema de la profesionalización. Fue un lento avance, me imagino, de cómo llega a ser profesional el uso de la palabra, ¿no? Ya con el tema de la radio y la televisión comenzamos a ver algo que va más allá, que fue mucho más allá, y la progresión ha ido avanzando a pasos bastante acelerados, porque estamos hablando de que la radio no es una cosa tan antigua, claro. No es un medio muy antiguo, igual que la televisión, igual que el cine hablado, porque antes era el cine mudo. Entonces, hablamos de que llegamos a otro tipo de estadio de lo que viene a ser el uso de la voz, y así también la oratoria fue modificándose poco a poco hasta ser ya algo tan común, y para mí, la verdad, y lo digo con pena por oradores que son realmente buenos y de profesión, está llena de charlatanes, porque es lo cierto, la mayoría son charlatanes. Claro, porque digamos eso se distinguía también en la Grecia antigua entre los filósofos y los sofistas, ¿no? Los sofistas eran aquellos que argumentaban pero para mentir, sabiendo que era una mentira lo que decían, y argumentaban sobre eso, ¿no? Claro. Y construían el argumento, ¿no? Así es, y de ahí viene el sofisma, claro, lo conocemos. Claro. Y hoy en día pues ya los sofistas serían los políticos que conocemos que son oradores, ¿no? Y hay políticos que no son oradores, pero tienen una versatilidad para, digámoslo así, convencernos con una retórica bastante barata, porque no llega ni a dialéctica, o sea, no tienen una base política real. Así es. Entonces, yo pienso de que estamos... la oratoria ya está muy corrompida, muy venida menos, ¿no? Tanto así que ya se utiliza para la autoayuda, vence tus miedos a través de la oratoria, cuando en realidad esas personas, la mayoría de ellos, digo yo, no digo todos porque sería injusto al hacerlo, venden pues cebo de culebra prácticamente, porque la oratoria no va a cambiar tus problemas emocionales, ¿no? Ni va a corregir tampoco esos complejos o la inseguridad que tú tienes como persona. Claro, que es algo mucho más profundo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el uso de la voz. Claro, está en el ámbito de la psicoterapia. Exacto. Y en un ámbito mucho más profundo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Y entonces surge la locución como una alternativa también a lo que es la oratoria. Por eso hubo un momento cuando en Lima se hizo un boom de las academias y los institutos. El profesor Cifuentes, uno muy conocido. Que ya falleció, por supuesto, ya fallecido, que en paz descanse. Yo nunca lo conocí, pero mucha gente estudió con él. Y en ese boom también apareció pues la academia en el centro de Lima de Minaya, apareció Talentus, donde yo estudié, Sistemas Perú apareció antes también, yo estudié allí. Charles Chaplin también apareció. Claro. Si no me equivoco, también hubo otra academia en Lima, ya se me fue el nombre, pero fueron muchas academias, casi todas en Miraflores, en esas zonas acomodadas. Y entonces la mayoría de las aulas se llenaba de futuros profesores, futuros abogados, ¿no? Estudiantes de ciencias políticas, y en sí hasta ingenieros. O sea, pero no con la idea de hacer locución. No con la idea de hacer locución, sino de saber expresarse en las exposiciones, los profesores para poder tener mayor dominio en las aulas, y los abogados obviamente también para tener mayor capacidad de expresión y de palabra, ¿no? Mayor versatilidad, porque en realidad la oratoria no te da versatilidad, es muy acartonado. Entonces eso no te ayuda mucho cuando se trata de tratar de convencer y de sensibilizar a las personas, ¿no? El tono del orador suele no ser ya muy convincente en estos días, y eso lo digo, como ya te dije hace un rato, con pena, porque en realidad la oratoria es un arte que debió de haberse desarrollado más. Lo que pasa es que hay una oratoria natural y una oratoria de este otro tipo, no recuerdo ahorita el término exacto. Sí, existe. Y es esta, digamos, aquella posada, cartonada, la que ha dominado, digamos, y uno siente la falsedad, siente la falsedad del argumento. Sí. Porque cuando uno siente una oratoria natural, uno sabe que esa oratoria natural pues tiene matices, tiene diferentes timbres, tiene entonaciones, tiene volúmenes. Es otro manejo. Que varía, ¿no? Manejas la inflexión, ¿no? Manejas la intensidad de voz, y a veces no necesitas ni siquiera colocar la voz, o sea, impostarla, no necesitas de eso, ¿no? Y bueno, creo que uno de los exponentes fue Alan García, que por instantes se le sentía por un lado y por instantes era mucho más empático, ¿no? Pero siempre fue contundente y emotivo. Yo creo que fue uno de los mejores oradores, pero a la vez de los más grandes mentirosos, y pudo haber sido un gran actor, pienso yo, porque tenía una gran facilidad para poder llegar a la gente sin que uno mismo se dé cuenta. Así es. Uno no se daba cuenta, lo escuchaba, ya le estaba dando la razón, y después uno recapacitaba, decía, pero
¿Por qué le doy la razón si en realidad no me está diciendo nada? Es que manejaba la voz. Sabía. Y lo manejaba muy bien. Sí. Como Hitler, por ejemplo. Bueno, Hitler tuvo un estilo que desarrolló desde antes incluso de intentar hacer carrera política. Hay estudios que demuestran que él incluso contrató un fotógrafo para sacarse fotografías en poses. Él fue uno de los primeros, digamos, Exacto. que vio la mirada profesional o el potencial enorme que tenía para la propaganda de los medios de comunicación. Pero sin Goebbels no hubiera podido llegar a la mitad de lo que consiguió. Sin Goebbels no lo logró. Goebbels fue un genio. Claro. Sí, fue un genio total. Pero sin Goebbels Hitler no hubiera llegado a ninguna parte. Y pese a que Goebbels sufrió de la discriminación por parte del resto de la cúpula de la SS. Claro, ¿no? que todos militares, ¿no? Exacto. El único civil. Y bajito, un poco tullido, entonces era un poco menospreciado. Sin embargo, creo que él fue el que manejaba. La propaganda. Sí, fue ahora se estudia en todos los espacios de estudios políticos, estudios comunicacionales. Claro, así es. Claro. Entonces, él fue una de las 4 cabezas más importantes del nazismo, ¿no? Pero volviendo al tema de la voz, en realidad sí es cierto, lo que tú dices, Hitler fue muy imperativo, muy dominante, y lamentablemente pues mucha gente le creyó. Claro. ¿No? Entonces, yo no quiero decir cosas positivas que se produjeron luego de la Segunda Guerra Mundial, pero de alguna manera, uno de los resultados más positivos de la Segunda Guerra Mundial, pienso yo, y lo digo a título personal para no herir susceptibilidades, fue que se impidió el avance del comunismo. Porque de otra manera, lo más probable es que Stalin se hubiese expandido más allá de la repartición que se hizo para crear la cortina de hierro, ¿no? De otra manera no hubiese, o sea, si no se hubiese producido esa Segunda Guerra, el comunismo probablemente hubiese dominado. Y eso hasta hoy día nos haría pagar factura en general en el mundo entero, ¿no? Obviamente reitero que eso lo digo a título personal porque seguramente hay mucha gente de izquierda o de ciertas tendencias que pueden ver tu programa y pueden pensar mal. No, está bien, este programa es libre y digamos cada persona tiene una mirada especial, ¿no? Una mirada muy propia, ¿no? Yo tampoco comparto muchas de las cosas del comunismo, especialmente en su aspecto totalitario. Así es. Pero tampoco soy un capitalista, o sea, yo tampoco tengo la mirada capitalista. Yo creo que el mercado lo regula todo. Yo creo que una de las mejores opciones es la socialdemocracia, claro, pero sin perseguir a las religiones, porque la socialdemocracia lo que busca es acabar con las religiones como parte del socialismo. Y yo pienso de que eso no debería de ser, porque si se busca un Estado igualitario, que me parece genial, no deberían de perseguir a las religiones porque claro, todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene el derecho y eso sí, pertenecería a lo igualitario que se busca, ¿no? Pero creo que ese es el sistema que mejor funciona. Me parece que sería interesante explorar esas áreas, ¿no? Y ya que has tocado el tema político, Lucho, ¿te parece? Vamos un poquito también a analizar el uso político, en todo caso, de la voz, de la locución, el uso político de los medios, pero en el aspecto de la voz, dentro del poder de la voz. Si te parece, un poquito también entrar a la historia de esto en el Perú, en la realidad peruana, en cómo se está trabajando esto a nivel de medios de comunicación, claro, un poquito antes y ahora también. Amigos, estamos conversando con Lucho Quiroz. El poder de la voz es el tema que nos convoca el día de hoy, esta interesantísima conversación, y viendo muchos aspectos vinculados y relacionados a esta gran historia de la voz y de lo que ha significado en la política, en la cultura, en el arte, en la sociedad, en fin. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Lucho Quiroz. El poder de la voz es el tema que nos convoca el día de hoy. Lucho, vamos a examinar un poquito en este bloque, si te parece, vamos a hablar un poco de la política también. Del uso político, del uso profesional, político, digamos ya, o en todo caso social, incluso a los líderes sociales, de la voz, pero también incorporar un poquito a la realidad nacional, la realidad local, a un poco a la historia de cómo se está usando la voz. Hemos hablado un poquito de García y esto, pero digamos hay la radio en este caso, porque la radio ha sido el medio de comunicación por excelencia, en la voz
en los 70, en los 80, hasta los 90 era un medio que tenía cierta dominancia, ¿no? Se anunciaba políticamente, había mucha publicidad, hasta que de alguna manera fue desplazada por la televisión. ¿Qué pasó ahí? ¿La radio sigue siendo la misma? ¿La voz sigue siendo tan poderosa en la radio como lo era antes? Yo recuerdo, yo escuchaba con mucho placer, como Telestéreo era una de mis radios favoritas en Lima, y sigue siendo una de mis radios favoritas, una radio casetera, decían mis amigos en la universidad. Pero a mí sí me gustó, y me gustaban los programas de Speedy González. Música por cable. Claro, música instantánea. Cable de Carolina. Sí, música instantánea. Música instantánea. Y ahí hablaba justamente la Academia de Locución del profesor Cifuentes. Sí. Y era todo un universo especial, por ejemplo, en ese caso, ¿no? ¿Sigue la radio teniendo ese poder? ¿Lo ha perdido? ¿Qué está pasando con la realidad de la radio en el país? Lo que pasa es que, si nos centramos en Lima, y de las emisoras que llegan a nivel nacional desde Lima, que vienen copando desde hace buen tiempo el mercado de provincias. Por ejemplo, si vemos aquí, la mitad de las emisoras son de Lima. Sí, así es. Y el otro grupo es un pelotón de radios que están en la cola peleándose, no se sabe por qué, porque la mayoría son radios que creen que porque tocan mucha música variada la gente los va a escuchar, y porque creen que tocando solamente huayno y cumbia los van a escuchar, cuando en realidad se están repartiendo. Es una básica de la administración. Cuando tienes mucho de algo, se reparte la demanda, entonces ninguna lidera. En cambio las de Lima, y aquí va mi explicación, están segmentadas. Eso es lo que ocurre, ya no se siente como antes porque las radios no eran segmentadas, por lo tanto se sentía otro impacto y existía otro impacto, y las emisoras, al no estar segmentadas, tenían otro tipo de comunicación, y por lo general eran emisoras más populares. Por lo que eran más populares, se sentía otra cosa. Entonces, el espectro radiofónico estaba dominado por emisoras mix principalmente. Tipo Panamericana antes, ¿no? Como era Panamericana, Estudio 92, 1160, Sabor Mix, en donde yo trabajé, y por ahí alguna otra emisora que me olvido. Entonces, eran las radios que estaban peleándose los 5 primeros puestos del survey a nivel Lima, y también las que tenían señal a nivel nacional lo hacían. Y entonces, cuando comienza primero el tema satélite, las emisoras de Lima hacen doble cabina, y por eso es que siguen en primeros lugares en el interior del país, porque cambian su programación y la adaptan a la idiosincrasia y a la psicografía del interior del país. Luego de esto viene ya el tema de la segmentación. Cuando hay segmentación también entra una especie de neoliberalismo en la radio, y viene la idea de reducir costos. Entonces, quitan las cabinas para provincias, y también retiran a ciertos trabajadores y contratan a otros, y así poco a poco los staff, que antes normalmente un staff de radio era de 15 personas, 12 personas en lo mínimo, bajan a 9, 8 personas. Entonces uno, en lugar de tener 3 horas de programa, ya tenía 4 horas de programa, algunos 5 horas de programa, y así. Entonces se suprimen incluso hasta programas de amanecida, que era normal tener un locutor de amanecida. Algunas emisoras dejan de tenerlo, pero la radio se segmenta. Entonces, normalmente antes en las emisoras mix uno daba a veces ciertas noticias, entonces estábamos informando. No se daba todo, pero se daba, y se daba un pequeño comentario o algo. Hoy en día ya no se hace eso, porque ya todo está segmentado, y simplemente uno dirige los contenidos al público objetivo al que uno pretende tener o al que uno ya tiene. De esta manera, ¿qué ocurre? De que si yo antes era más plural al escuchar la radio, hoy en día yo ya estoy con una emisora que me gusta, y de repente tengo una segunda o una tercera opción que no escucho mucho, pero son emisoras que están relacionadas a la primera. Más allá de eso, y eso contribuye a que el encendido de las emisoras de noticias se haya reducido. Por lo tanto, tenemos gente menos informada que antes. ¿Y eso a qué conlleva? A que si hay segmentación, entonces de acuerdo al target de las emisoras, los políticos, el Estado, etcétera, ya contrata menos a ciertas emisoras que antes posiblemente hubiesen podido tener esa publicidad. Porque ese segmento es demasiado pequeño en todo caso, ¿no? O porque el segmento no es atractivo para ese político. Exacto, eso más que otra cosa, porque en realidad si vamos a una radio juvenil,
A mí como político, ¿qué me importa ir a muchachos de 14, 20 años? No tiene sentido. De repente no tiene mucho sentido. ¿No? Porque de repente el segmento de mayor edad no escucha tanto esa emisora. Entonces, no estoy muy de acuerdo con que pase mi publicidad. Pero eso también tiene que ver con las nuevas reglamentaciones en las últimas elecciones, que tiene que ver con el tema de RENIEC, que está en coordinación con SUNAT, para evitar de que los partidos políticos utilicen los medios de comunicación para aprovecharse de la campaña y transferir fondos de un lado a otro. Cosa que no estaría mal si en realidad estuvieran detrás de los partidos políticos y no de los medios de comunicación, que son los grandes afectados. Ahora, eso que repercute mucho más en los medios del interior, que antes las campañas políticas eran un gran sustento para generar inversiones, ¿no? Y hoy en día ya no lo son. ¿Por qué? Porque ahora el RENIEC te obliga a que tú mandes tus tarifas previamente a las elecciones. Entonces ya no puedes mover tus tarifas. A la OMPE te refieres. A la OMPE, perdón. No puedes cambiar tus tarifas, no puedes modificar absolutamente nada, porque si cobras una cantidad X, desde que mandas esto ya no le puedes cobrar al partido político otra cantidad. No puedes hacerlo, cosa que antes variaba de acuerdo al partido político, las circunstancias, etcétera. Hoy en día ya no se puede negociar de esa forma. Entonces yo creo que esa imposición está equivocada. El propósito es bueno, pero la intención es equivocada. La forma como se hace no, porque afecta a los medios de comunicación directamente, y eso repercute en el desarrollo tanto tecnológico como en el personal de los medios, ¿no? Entonces quizá por eso existe esa percepción de que las emisoras han perdido poder. Y yo creo que eso de alguna manera, pienso yo, reitero, eso es una maniobra política en general, porque antes los medios tenían mayor posibilidad de manejar las situaciones, sí, ¿no? Tenían la sartén por el mango. Tienen un gran poder, en realidad. Así es. Ahora le han restado ese poder, y tú te das cuenta cuando en un medio nacional de reconocida trayectoria, no lo voy a mencionar, cambia de pronto su postura, o cambia conductores, o cambia entrevistadores, dependiendo del político que se va a presentar. O alguno de los entrevistadores casi no hace preguntas dentro del programa. Claro, se queda mudo, ¿no? Exacto. Es terrible. Y está mirando. Supuestamente es una persona instruida, pero se quedó mudo mirando como si fuera una de piedra. Así es. Sí, bueno. Como también, claro, como hay otro medio que empezó de color naranja, con conductores naranjas, alguno de ellos ya implicado desde los años 90 con el tema fujimorista, hacer toda una laraca a nivel nacional, y pegó bastante, y que va cambiando poco a poco el curso de su tendencia informativa, pero durante 2 años estuvo haciendo demolición de otros personajes. Otro medio noticioso, pero que tiene un esquema mucho más popular, por ejemplo, ¿no? Que le fue competencia directa de este medio nacional de reconocida trayectoria, y que por lo general en las encuestas sale en primer lugar en todas partes, tanto en credibilidad como en sintonía, ¿no? Entonces creo que ya lo identificaste, y nuestros amigos que están viendo ya saben de quiénes estoy hablando. Entonces yo creo que ese tipo de manipulaciones tanto van por intereses personales como intereses políticos principalmente, pero existe también pues una financiación, que eso ya sabemos que se maneja de forma un poco más abierta, sí, y descarada desde la época de Montesinos, que compraba medios, compraba lo que encontraba, y si no querías no querías ser comprado, ya sabías que ibas a vivir un calvario, ¿no? Sí, te quería la SUNAT, en fin, era mejor estar ahí, o si no, tú sabías que te iba a pasar 6 meses más y tenías que retirarte. O terminabas en algún calabozo por ahí, ¿no? Sí. Entonces, había un gran problema en esto, y yo creo que así es como los medios pierden esa contundencia que tenían antes, ¿no? Ahora, la televisión ha perdido más credibilidad, obviamente, que la radio. Ha perdido mucha más credibilidad, porque ya sabemos que varios medios manejan campañas políticas directamente. No existe en realidad un medio independiente. Se pensó en un momento que Willax TV era independiente, pero después nos dimos cuenta que no, que había un propósito. Hoy en día ya sabemos para qué lado va Willax TV. Se sabía que América Televisión podría haber sido, después de que salieran los crucillas de la administración, podría haber sido más imparcial, pero en realidad no lo fue. Pese a que dentro de este grupo está La República, que es un medio generalmente opositor, al final de cuentas sabemos que mandan otros intereses. Claro, cuando el dinero está, el dinero está. Así es. Entonces, lamentablemente para los empresarios así. Así es, y el único canal con antena fría que podría haber sido un adalid independiente, que es el 5 Panamericana Televisión, ya sabemos que tiene sus aristas también dentro de esto,
¿no? Ha cogido cierta sintonía con algún programa dominical de varios años, pero de todas maneras tiene sus aristas, ¿no? Lo de ATV, bueno, ni comentarlo, y lo de Latina es algo que a veces parece muy light, como que a veces ya sabemos para dónde va. Entonces, en realidad... Y RPP, hablando específicamente del tema, que es digamos, es una radio que noticiosa específicamente, y que a veces la escuchas en el taxi. ¿Cómo ves la función de ellos, de RPP? Creo que ya hablé de RPP. Ajá, sí. Pero no quería mencionarlo. Lo que pasa es que yo he trabajado en ese grupo, entonces es un poco difícil hablar de trabajo anterior. Claro, donde uno estuvo, aunque sea unos meses alojado, ¿no? Pero yo creo que la función que cumple, lo más positivo que tiene es la función social, que hasta ahora cumple, a pesar de que los programas en donde había una función social más explícita y directa ya no están. Me parece de que el tema de traer expertos de otros lados ha malogrado bastante los contenidos de las emisoras. Creo que el tema de que los medios hoy en día dependan de los departamentos de marketing ha malogrado mucho más los contenidos, y también el hecho de la toma de decisiones que ellos tienen. Tanto en televisión como en radio, la gente que conoce realmente de estos medios se ha visto desplazada por los departamentos de marketing, que para comenzar son personas que jamás han hecho calle, que no conocen la realidad real de las personas, que solamente se basan en cifras y que determinan cosas de una manera tan fría y sin importarle las consecuencias. Sí, que es parte de una realidad, Lucho. Si que te parece, me están pidiendo ahí un corte. Vamos a analizar en el siguiente bloque el tema de los medios, los departamentos de marketing, la influencia que tienen sobre la radio, estos otros, digamos, profesionales de las ventas únicamente, ya no de la información. Así es. Y también el rol de las nuevas tecnologías, si te parece. Perfecto. El rol del YouTube, el rol de la mirada independiente y más autónoma. Luego estamos conversando con Lucho Quiroz, el poder de la voz, el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos a continuación. Amigos, estamos conversando con Lucho Quiroz aquí en Paradigmas. Estamos de vuelta y estamos hablando del poder de la voz, el tema que nos convoca el día de hoy. Estábamos justamente conversando, Lucho, entrando en este último bloque, hablar de este dominio, este predominio, a veces asfixiante y a veces tan tirano del marketing sobre los medios, ¿no? Así es. Y sobre aquellos profesionales que de alguna manera producimos contenidos y generamos contenidos, ¿no? Y en este caso, digamos, de la radio, de profesionales que trabajan en este tipo de contenidos, ¿no? ¿Cómo esta nueva realidad, y la pregunta, digamos, la extendería un poco, hay además del marketing que masifica en general los medios, otras opciones en las nuevas tecnologías? Bueno, yo ya creo que hay una opinión bastante negativa del marketing. En realidad no son personas que... Yo no voy a negar la capacidad profesional de la gente que está en los departamentos de marketing ni nada por el estilo, pero considero que el marketing tiene aún en nuestro medio que ser una herramienta de consulta y de apoyo para la gente que pueda manejar profesionalmente, con conocimiento, los medios de comunicación. O sea, todavía no hemos llegado, creo, al tamaño de mercado que se necesita, ni tenemos la idiosincrasia como para poder trabajar tanto las ventas como los contenidos mediante el marketing. En interno te estuve comentando acerca de que yo creo que esto también puede tener algún matiz político o alguna influencia política, porque con todos los contenidos que se nos brinda en televisión y en radio, lo único que hacen es dañarnos la mentalidad, embeber a las personas que ven y consumen estos contenidos, y distraerse del entorno, perder el rumbo, no darnos cuenta que tenemos un propósito no solo de vida, sino también como nación. Y entonces, lamentablemente, esto está siendo utilizado, pienso yo, no solo para vender, sino también para distraer a la gente, llevarla por otro lado. Para hacernos cada vez más estúpidos, ¿no? Exacto. Como nación, como país, como pueblo. Sí. O sea, dispersarnos, en pocas palabras, ¿no? Y lo que no se dan cuenta en que esto lo único que va a generar es más situaciones de violencia en nuestro país. Porque la gente que despierta por momentos no sabe dónde va y comienza a escuchar a un líder sindical, a un político, entre comillas, radical, ¿no? O de repente al vecino que no sabe ni lo que te está hablando, pero le crees. O ves redes sociales y crees todo lo que está allí y en realidad no sabes que te están engañando, ¿no? Y eso tiene que ver
con que nosotros como peruanos no reconocemos que en principio somos un país dominado por la ignorancia. Sí. O sea, en general. En general. Y te lo digo con conocimiento de causa, en el sentido en que si bien yo no me he recorrido todo el Perú, porque sí he tenido muchos viajes, pero por temas profesionales también he viajado, he vivido bastante tiempo en algunos lugares de nuestro país, y he visto mucho de esta realidad, y a mí me parece muy penoso y lamentable que haya gente en nuestro país, mucha gente en nuestro país, que pueda ser buena, pueda ser mala, pueda hacer lo que quiera, que puede ser capaz para muchas cosas, pero está absolutamente desperdiciada y solamente sobrevive por lo básico que somos de querer vivir, por el instinto humano de que tenemos que vivir y hacer algo en la vida, y creemos que muchas cosas que hacemos están bien cuando en realidad están mal. No nos vamos a poder filosofar sobre lo relativo que son las cosas, sino que son cosas básicas, ¿no? El hecho mismo de reaccionar violentamente a cualquier impulso ya nos toma como personas que somos muy básicas, muy elementales. Reaccionamos desde lo más profundo de lo que viene a ser la raíz humana, y no desde el raciocinio que debemos de tener para poder enfrentar distintas situaciones. Entonces nos encontramos con muchas cosas que nos comprometen a tener que callarnos, porque si las decimos en ese momento podemos terminar o linchados o despreciados por una sociedad. Pero creo que tu programa lo ve gente pensante y nos podemos dar cuenta de eso. Nos falta mucha conciencia social, y además de ello tomar cartas en el asunto. No se trata de obligar a la gente a ser diferente, pero sí buscar la manera de que este sistema, entre comillas, que tenemos cambie y se preocupe realmente de las personas. Porque en nuestro país, si lo que queremos es un cambio, en realidad ese cambio tiene que ser a través del ejemplo. Porque nuestra sociedad ya está bastante maltratada y lejana de lo que tiene que ser una sociedad. Nos estamos convirtiendo en individualistas. ¿Y eso a qué conlleva? A que como país, como nación, comencemos a no existir. Ya no vamos a hacer nada. No, en realidad seguimos en esto, vamos en ese camino. Así es. O sea, porque es un descalabro político, es un descalabro social, es un descalabro mediático, es un descalabro en el arte, así es, en muchas cosas. En general, en la formación. Nuestro país, yo pienso, y no voy a compararme con otros países de Sudamérica ni el entorno americano, pero nuestro país ha ido galopando de una forma brutal a tener un récord de familias disfuncionales increíble, alucinante. Enorme. Sí, o sea, nos vamos a un lugar y encontramos, a un lugar X y encontramos familias disfuncionales, vamos a otro lado y encontramos exactamente los mismos problemas, pero nadie se hace cargo. Entonces viene la gente a postear en redes sociales, a conversar antes, primero algunos que comienzan a hablar de que antes la gente, nosotros éramos mejores personas, porque nos golpeaban, porque nos pegaban, porque nos castigaban de tal o cual manera, de una forma tan cruel. Y hay algunos que dicen que tiene que haber golpe de Estado, felizmente son minoría, otros hablan de, voy a decirlo con el perdón tuyo y de tus oyentes, del burro de Velasco, porque en realidad creo que él fue el principal artífice de que estemos como estemos. Después ya lo continuaron otros con ejemplar maestría, pero él fue el principal porque nos retrasó como 40 años a nivel de otros países, pero es tema aparte. El asunto es que en realidad nosotros estamos viviendo y conviviendo con una sociedad que ya es de por sí disfuncional, que ya está enferma. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en hogares que vienen sufriendo violencia doméstica desde hace mucho tiempo y nadie la había detectado. Eso de que te críen a base de golpes, que en el colegio te golpearan también antes, que de repente te hagan castigos muy crueles, etcétera, etcétera. No hay un resultado más que una especie de represión. Exacto. Y una autorrepresión. Así es. Que no necesariamente significaba un cambio. Así es. No había una educación, había solamente un cogerlo y acá. Oye, te caía la boca. Exacto. Y punto. Se acabó. No había ninguna solución después. No había una solución ni tampoco estábamos comunicándonos. No había comunicación. Y aparte de eso sufrimos los golpes de Estado, sufrimos el terrorismo, sufrimos una de las crisis económicas más alucinantes que puede haber existido en nuestro país, y después un autogolpe con un dictador suelo, que felizmente está bien preso, y que instauró a la corrupción con rango ministerial. La lógica corrupta. Así es. O sea, o en todo caso, si había ya una especie de lógica corrupta, digamos un poco escondida, instauró una lógica corrupta ya totalmente descarada. Así es. Como un modo de ser y un modo de vivir la política, ¿no? No, y se ve en todas partes, porque hoy en día, ¿quién en nuestra cuadra
no quiere tener un hijo o un sobrino que te haga entrar o que entre a la municipalidad, al gobierno regional o a alguna entidad estatal para ganar un buen dinero, aunque sea por unos meses, y después recomiende a otro para que entre también allí, sin siquiera tener los requisitos mínimos o teniéndolos, pero no calificando. Eso tiene que ver, Lucho, de todas maneras también y mucho con los medios de comunicación que estamos analizando, con la radio, la televisión y los programas basura, que tenemos un montón de programas. Cualquier cantidad. La prensa basura, en fin, toda este marasmo, esta especie de fango mediático en el que estamos. Pero, digamos, viendo este escenario tan sombrío, ¿cómo ves tú la función o el rol del otro escenario, digamos, que ya viene con las nuevas tecnologías? Los youtubers, los líderes, los pequeños líderes que hacen sus pequeños programas hablando de algo un poco liberador, los investigadores autónomos, independientes, que son muchas veces perseguidos. ¿Cómo ves ese otro escenario que abren las nuevas tecnologías para que esto pueda de alguna manera cambiar? Esto demuestra algo importante. Mira, Einer, yo creo de que la gente en realidad nunca estuvo buscando información, sino comunicación. Volvemos al principio, o sea, regresamos al principio de la entrevista. Siempre la gente va a buscar que comunicarse, que ser escuchada, y también uno va a escuchar cosas que le interesan. Entonces, si yo, por ejemplo, comienzo a hacer un blog de noticias, un fanpage de noticias, o de repente hago una página web, o soy un youtuber de noticias, de repente no voy a calar tanto como alguien que te hable de temas más exagerados. Te puede inventar cuestiones de ovnis, como hay investigadores supuestamente independientes, que tú lo citaste de alguna manera, que te hablan acerca de cosas y estudios que en realidad nunca existieron. Así como encuentras nombres de científicos que hablan sobre, por ejemplo, el tema del azúcar, que si uno no consume azúcar se cura uno del cáncer, cuando ese médico, ese científico se encargaba de otra área y jamás postuló eso, ¿no? Y entonces encontramos muchas cosas que la gente consume, pero son mentiras, son patrañas. Lamentablemente este tipo de medios lo único que generan es mayor desinformación en la gente. Lamentablemente nadie nos enseñó a investigar por nuestra cuenta. Así es. Y entonces es difícil que encontremos algo cercano a la verdad, porque en realidad muchas de las cosas que nos venden no son ciertas, lamentablemente. No, por un lado o por el otro. Del lado oficial también. Así es. Del lado oficial, con el tema de los fármacos, las medicinas, también. Exacto. Y del otro lado también. O sea, de ambos lados Así es. Hay que saber escarbar. Exacto, ¿no? Entonces, hay investigadores que son más o menos serios. Quizá uno de los más serios ya se fue, que fue Marco Aurelio de Negri, que sin ser lingüista fue en realidad un polígrafo, porque sabía de todo. Exacto. Entonces investigó, él era sexólogo, pero sabía de muchísimas otras cosas más, de repente con mayor excelencia que su verdadero campo. Erudito, pero en sumo. Así es. Hasta ahora no hay otro, digamos, comparable. Exacto. No existe. Pero era muy serio, muy minucioso, y discutía hasta con entendidos en el tema y podía brindar contraposiciones que puedan hacerlos tambalear, ¿no? Y justo su programa era la función de la palabra. Así es. Mira, la voz y la palabra, el poder de la palabra. Exacto. ¿No? Y era un programa en que se conversaba, nada más. Y creo que casi todo el Perú lo conoció a Marco Aurelio de Negri, por una o por otra cosa lo llegó a conocer, tuvo una referencia en un canal que nunca gozó de alta sintonía. Claro, como el 7, pues. Exacto. Claro. No fue un canal y no es un canal de alta sintonía. Pero el programa de Marco Aurelio sí. Gente que antes de dormir veía el programa de Marco Aurelio y se dormía, ¿no? Después. Claro, o sea. Era una delicia. Sí, o sea, las entrevistas que él hacía, yo me perdí, porque me dijeron que fue memorable, una entrevista que le hizo, no sé si años, o sea, eso fue muchos años antes, sé que le hizo una entrevista, creo que él no tenía el programa aún, pero él entrevistó una vez a Luis Alberto Sánchez. Sí me comentaron que fue una entrevista espectacular que le hizo, porque Luis Alberto Sánchez pues era una lumbrera, fue una lumbrera, entonces me la perdí, pero bueno, sabía lo que hacía. Era una de las pocas personas que utilizaba su conocimiento, su cultura, en favor de algo que nadie más utiliza teniendo conocimientos, ¿no? Entonces, yo creo que él fue quizá el último comunicador más destacado que hubo en nuestro país, que apropiadamente supo manejar lo que tuvo enfrente. El último comunicador comprometido consigo mismo y con la verdad, ¿no? Así con es. La búsqueda de la verdad. Exacto. Le guste a quien le guste, le duela a quien le duela. Así es. Y porque él decía las cosas de frente, ¿no? O sea, no se escondía nada. Si había que llamar a algún burro, lo llamaba burro. Así es. De frente, ¿no? Así es. Era un tipazo, en pocas palabras.
pero bueno, ya se fue, y yo creo que aquí en el Perú nadie va a tomar la posta. Nadie. Hay gente que es singular en todo aspecto. Y pienso yo, yendo de nuevo al tema, que las redes sociales más funcionan para el tema del comercio, que para que exista realmente una mejor comunicación o una información veraz. Creo que aún, si bien es cierto, ya es masivo, ha servido para ganar campañas políticas, como en los Estados Unidos con Barack Obama. Creo que aquí en nuestro país todavía estamos en un estadio muy incipiente con esto. Y todavía nos falta un poquito, Lucho, porque mientras no maduremos como país, no leamos un poco más, no seamos un poco más conscientes, no empecemos a discriminar qué vemos, qué no vemos, a quién escuchamos y a quién no, vamos a seguir en este problema. Ya no está, nos ganó el tiempo. Quiero tus palabras, tus reflexiones finales para cerrar este lindo programa el día de hoy. Bueno, mira, primero quiero, a manera personal, te digo, porque en este momento estoy administrando un centro de entretenimiento aquí en Huaraz que es muy bueno. A tu público también quiero invitarte a ti, personalmente. Me gustaría que estuvieras en la Gran Peña. Estamos a media cuadra de la Plaza Belén, donde fue Cordillera. A tu público también, pero principalmente a ti en realidad. Gracias. Porque nos honraría tener tu presencia allí, de verdad. Es un intento de hacer una peña cultural. Hemos tenido grandes artistas como Gaitán Castro, Pedro Ambrosio, que han estado presentes. Y eso antes de olvidarme, porque realmente eres un personaje destacable aquí en Huaraz. Gracias. Las reflexiones finales es lo que te dije hace un rato, pienso yo, Einer, hay que tener mayor conciencia social. Si amamos al Perú, tenemos que amar lo que tenemos y buscar qué amar a nuestra gente, pero tenemos que comenzar amándonos nosotros mismos. Es importante, o sea, uno comienza desde dentro hacia afuera, ¿no? O sea, que uno está sano internamente, puede hacer hacia afuera un país, una familia, una nación sana. Amigos, hemos conversado el día de hoy sobre este lindo programa, la temática del poder de la voz, aunque en realidad hemos abarcado muchos otros temas, pero ha sido enriquecedor y lindo tenerte, Lucho, el día de hoy. Lucho Quiroz, lo encuentran ustedes en el Facebook también como Lucho Quiroz, un estupendo, extraordinario locutor profesional, además amigo, además muy amplio en todo su criterio y su conocimiento, hombre de radio, hombre de medios. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Con nosotros será como siempre hasta nuestra siguiente oportunidad. Gracias y nos estamos viendo y escuchando nuevamente.